7 cuadrado. Bienvenidos a 37 cuadrado. Debemos hacer una advertencia importante. Este podcast no es apto para personas sensibles ni para niños. Si eres fácilmente perturbado por temas oscuros y siniestros, este no es podcast para ti. Pero si te gusta desafiar tus límites y enfrentar a lo desconocido, ajusta tus auriculares y prepárate para sumergirte en el misterio. Comenzamos. Muy buenas a todos, yo soy Xavi, bienvenidos a 37 cuadrado podcast, episodio 23. Hoy tenemos a Juan Carlos Torres. Él se define como un viajero espiritual. Todo esto tuvo un proceso a lo largo de su vida, ¿no? Para encontrar esta definición de viajero espiritual, ya que la vida le llegó a un punto límite, le llegó a un punto donde tuvo que tomar decisiones con su vida y se topó con lo que él llama las plantas sagradas. Juan Carlos Torres es una persona súper interesante que trabajó incluso para varios presidentes de Colombia. Él escribía sus textos, sus diálogos, sus discursos oficiales. Él mismo escribía esos discursos para los presidentes de Colombia. Está licenciado en Derecho y la verdad es que es una persona súper curiosa porque a través de estas plantas sagradas él ha descubierto un mundo fascinante donde describe sus vivencias y todo lo que pasa cuando las tomas y todo lo que sientes y todo lo que te aporta. Vamos, en definitiva es un mensaje revelador y espectacular. Muy buenas, Juan Carlos, bienvenido. Encantado de que estés aquí. Hola, Xavi, encantado de estar en tu podcast, feliz de compartir contigo y con tus oyentes. Bueno, más feliz estoy yo de que me regales un poquito de tu tiempo para estar aquí en el podcast. Y hoy vamos a hablar de tus casos, de tus experiencias y nos vas a contar, pues tus vivencias en este mundillo que me parece fascinante. Así que, Juan Carlos, nos explicas un poquito a qué te dedicas y en qué temas nos vamos a enfocar. Claro, Xavi. Te voy a hacer como un pequeño resumen de mi vida para que nos conozcamos mejor y sepamos para dónde vamos. Yo soy colombiano, yo nací en Bogotá, vivo en Bogotá, desde acá estamos hablando, y desde muy niño me interesaron siempre los temas esotéricos, los temas de misterio, lo paranormal. Digamos que es algo con lo que he vivido toda la vida. Realmente uno se preguntaba desde que tenía 7 años, 8 años, 10 años, bueno, ¿de qué trata todo este cuento? ¿Por qué es que uno vive? ¿A qué vinimos? ¿Cómo es que la gente se muere? ¿Qué pasa después de la muerte? Para mí eran preguntas que eran constantes, no era una cosa como de simplemente preguntarme de vez en cuando, sino que yo desde muy pequeño quería investigar estos temas. Tanto así que aproveché que mis hermanos mayores hacían un poco de espiritismo, muy de modo aventurero, como aficionados, pero espiritismo en todo caso con todas las de la ley, es decir, con tabla ouija, y de la tabla ouija pasaban a las sesiones en que todos se toman de las manos y alguno de los que está en la cadena es posesionado por un espíritu. A mí no me dejaban asistir porque yo era muy niño, pero yo sabía que ellos lo hacían y yo escuchaba desde el segundo piso de la casa ruidos, voces, etcétera, y decía, no, esto está maravilloso, esto es lo que yo quiero hacer en la vida, ¿no? Wow. Después yo en el colegio, y era un colegio de jesuitas, empecé con compañeros de colegio, alrededor de los 13 años tendríamos, a hacer también un poco de espiritismo en el colegio. En los recreos nos íbamos a la montaña que quedaba detrás del colegio, a unas casas medio abandonadas que eran las de la carpintería, muy de película de terror. Y 4 o 5 compañeros nos tomábamos de las manos después de haber llamado a un espíritu por la ouija, y 1 o 2 quedaban siempre posesionados, y esto era
estas voces tipo El Exorcista y toda esta cosa, muy, muy pavoroso, pero al tiempo muy interesante. Realmente nunca encontramos como un mensaje, que era el que buscábamos, un mensaje que nos dijera, bueno, ¿qué hay más allá? Lo que sí sabíamos era que había cosas que superaban nuestra percepción, había cosas que superaban nuestra explicación racional. De esta manera fui creciendo, también fui creciendo en mucha lectura de libros esotéricos. También por la misma época, a los 13 años, me leí toda la obra de Lobsang Rampa, que era supuestamente un lama tibetano que después encarnó en el cuerpo de un camionero londinense y acabó escribiendo una saga de libros sobre el Tíbet. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿no? Y sobre los lamas. Esos libros en los años 50, 60, 70, 80 eran bestsellers. El principal libro, el primero, se llama El Tercer Ojo. Ah, sí, pues, que me suena, sí. Claro. Y mis hermanos mayores lo leían y yo pues obviamente empecé por El Tercer Ojo y ahí empiezan a darse cuenta, bueno, es que no somos solo un cuerpo, es que hay un cuerpo astral y se puede tener viajes astrales y estamos conectados por un cordón de plata que se rompe al momento de la muerte. Y empiezan a hablar de telepatía y de extraterrestres y de naves espaciales, etcétera. Bueno, me leí toda la saga de Lobsang Rampa y quedé absolutamente, como dicen ustedes los españoles, flipado. Y seguí así. Bueno, estudié Derecho, siempre quise escribir, mi meta era ser un escritor, pero estudié Derecho, que me parecía que era una carrera que podía conjugarse con esa ambición de ser un escritor. Pero fíjate una cosa, me acordaba esta mañana antes de que empezáramos la conversación, cuando me tocó escoger carrera profesional, estaban dando una serie en televisión que en esa época era muy famosa, y estoy hablando de los comienzos de los 80, que se llamaba Sexto Sentido, igual que la película que después vaya, la mítica, sí. La mítica, pero esta era una serie de televisión norteamericana y trataba de un investigador que era parapsicólogo, que investigaba casos misteriosos que ocurrían, y él tenía una oficina en su universidad en Estados Unidos que tenía una placa que decía el nombre, ¿no? Digamos Bill Smith, parapsicólogo. Y yo decía, eso es lo que yo quiero ser. Yo quiero tener una oficina con una placa que diga Juan Carlos Torres, parapsicólogo. Y empecé a estudiar y a ir a dónde podría yo estudiar parapsicología cuando estaba terminando mis estudios secundarios, mi bachillerato. Y pensé en España, porque pensé en América Latina no hay, en Colombia no había. Busqué en España, fui a la Embajada de España a buscar si había una carrera de parapsicología. No había. Creo que todavía no hay. Hay algo raro. Sí que recuerdo, yo te digo de corazón que yo recuerdo haber buscado esto de más joven, de más crío. De verdad, yo me suena de haberlo buscado, pero fue fallido porque creo que no hay. Y uno sí encuentra cursos de parapsicología que de pronto eso es. Algún señor con turbante te va a atender y te dice que te va a enseñar parapsicología, pero resulta en un fraude grande. Total. Entonces, realmente, ¿qué quería estudiar yo? Parapsicología, pero es que no había dónde estudiarlo. Claro. Entonces, estudié Derecho, me gradué como abogado, trabajé como abogado los primeros años de mi vida profesional, pero seguía investigando. ¿Y qué libros llegaron a mí en ese momento? Y ya estoy hablando cuando ya tenía 20 y tantos años. Los libros de Carlos Castaneda. Esto es una maravilla. Toda la saga de los libros de Carlos Castaneda, que empieza con las enseñanzas de Don Juan y siguen más o menos unos 14 o 15 libros que escribió Carlos Castaneda a finales de los 60 y en los años 70 y 80. Esto me abrió una puerta a toda esa ambición de descubrimiento de qué hay más allá de lo físico, porque los libros de Carlos Castaneda tratan de las experiencias que vivió este autor, que es un antropólogo peruano, pero que vivía en Los Ángeles, estudiaba en la UCLA, en la Universidad de California, estudiaba antropología, y cuando quiso hacer su tesis de maestría sobre la tribu Yaqui, que vivía en la frontera norte de México con Estados Unidos, en el desierto de Sonora, fue a ese desierto y conoció a un brujo yaqui llamado Don Juan Matus. Y Don Juan Matus empieza a enseñarle todos los misterios de la vida a través de las plantas sagradas, en particular
del peyote, la mezcalina, el tabaco. Y este investigador, Carlos Castaneda, pasa de ser una persona que iba a estudiar a los indios, a estudiar a los yaquis, a ser una persona que acaba aprendiendo de ellos. Se convierte en un aprendiz de brujo, en un aprendiz de nahual, que es el nombre que le dan allá. Ah, sí, los nahuales, vale. Ahora me cuadra. Al hombre de conocimiento. Y bueno, leerse estos libros es entrar a un universo maravilloso. Yo realmente les recomiendo a los que no lo conozcan que empiecen por las enseñanzas de Don Juan y sigan adelante en esa saga, porque no es solo plantas sagradas, no es solo experiencias antropológicas o de ir a conocer pueblos indígenas, es que la sabiduría que hay en lo que le enseña Don Juan es la explicación más clara del universo y de cómo funciona esto que yo he leído alguna vez. Wow. Y entonces, a mis 20 y pico años, leí estos libros, y nuevamente, como me pasó con la serie Sexto Sentido, cuando era más muchacho, pensé, por ahí es la cosa. Yo tengo que algún día llegar a ser un aprendiz de nahual, un investigador de lo que son todas estas plantas, etc. Pero igual estaba enganchado en la vida cotidiana, estaba enganchado en la vida profesional. Seguí trabajando un poco en el derecho, pero cada rato yo renunciaba a mis puestos, renunciaba a mis trabajos, porque sentía que no era lo mío estar dándole a los códigos legales y a los trámites y los procedimientos. Yo siempre quería escribir. Un día me llamó un compañero de universidad y me dijo, ¿usted no quisiera que le pagaran por escribir? Y dije, claro, excelente, ya quisiera un sueño, vamos. Entonces me dijo, pues está abierta una plaza para que le escriba discursos al presidente de la República. Yo nunca había escrito discursos, había escrito poesía, cuentos, etcétera, me había ganado unos concursos, pero discursos no. Y dije, claro, lo hacemos, ¿no? Y mira que para eso me inspiró mucho un libro que acababa de leer recientemente. Y es que vas a ver en esta charla, querido Xavi, que lo que uno se da cuenta en la vida es que siempre lo que le pasa a uno lo prepara para lo que le va a pasar después. Hay una cantidad de puntos que se vienen conectando y que uno no se da cuenta, pero que cuando los ve después dice, claro, esto fue por esto, ¿no? Sí, ¿no? A consecuencia de, digamos. Y yo, para esa época, me acaba de leer el libro de Javier Marías, Mañana en la mañana piensa en ti. Mañana en la batalla piensa en mí, ¿no? Y es el libro que trata, el protagonista es un escritor de discursos, un ghostwriter. En España, según dice Javier Marías, le dicen el negro que está detrás de los discursos, ¿no? Sí. Bueno, la novela es maravillosa y es llena de misterios y de alusiones fantásticas, como todos los libros de Javier Marías. Y esto te conectó con, o sea, dio la casualidad que leíste ese libro y te llamaron para... ¡Wow! Claro, el protagonista del libro acaba escribiéndole discursos al rey de España, ¿no? Es el negro del rey de España, ¿no? ¡Ostras! Y al tiempo que te lees y te pasa esto. Y me pasa esto y me dice, ¿quieres que el discurso del presidente de la República? Y yo, claro que sí, que sí, ¿no? Pero fíjate, si uno va más atrás, conectando puntos, yo estaría como en la universidad o algo y pensaba yo en qué voy a trabajar, y había un señor aquí en Bogotá que tenía una cosa que se llamaba Fábrica Nacional de Discursos. Era un personaje casi que de mitología, ¿no? Lo que aquí en Bogotá llamamos un cachaco. Un cachaco es un filipichín, una persona que se viste muy elegantemente como a la antigua, como un señor a la antigua, con corbata de moño, con corbatín, etc. Etiqueta, y este filipichín se llamaba Misifu, tenía una Fábrica Nacional de Discursos. Y yo desde entonces, casi que adolescente, yo dije, es que eso tiene que ser fácil. Y yo recorté un pedacito de periódico y dije, algún día quiero trabajar con Misifu, ¿no? No, Misifu se murió y nunca trabajé con él, pero digamos que el camino ya estaba marcado. Sí. Entonces, bueno, claro, dije que sí. Y dije que sí, estoy hablando de 1999, y duré
20 años escribiendo discursos, Wow. de los cuales 10 a presidentes de la República de Colombia. Entonces, acá en Colombia estábamos viviendo una guerra que todavía sigue sus consecuencias en cierta forma, que era la guerra con las guerrillas y con el narcotráfico. ¿El ¿no? FARC puede ser? ¿Las FARC puede ser? La FARC. Uh-huh. Es la guerrilla que era la más poderosa. Entonces, durante ese gobierno, que era el del presidente Pastrana, se hizo el intento de hacer un proceso de paz con la FARC y fue acompañado por toda la comunidad internacional. Y yo hacía los discursos para vender ese proceso de paz a los colombianos, para explicarlo al mundo, para cuando el presidente iba a las Naciones Unidas y tenía que hablar del tema, pues se le hacía el discurso. O sea, entiendo que ellos te decían, por ejemplo, mira, hay que hablar de estos temas, hay que hablar este punto y este punto y este punto, encájalo en un discurso, ¿no? Exacto. Uno se vuelve como una especie de intérprete, claro, de caja de resonancia de los pensamientos del presidente, ¿no? De turno, ¿no? Claro. Entonces, claro, ellos dan la idea, dan el esquema, esto es lo que quiero decir, y uno lo convierte en un material que pueda realmente llegar a los oyentes, a la audiencia. Muy bien. Infortunadamente, ese proceso de paz, después de 3 años, se rompió. Eso fue en el año 2002 y me tocó hacer un discurso en el que el presidente Pastrana le dijo a los colombianos: hasta acá llegó este esfuerzo, lamentablemente la guerrilla de la FARC faltó a nuestra confianza, a nuestra buena fe, y se envió al ejército a que retomara una zona de distensión que se había creado para los diálogos de paz. Y de alguna manera volvimos a la guerra. Se perdió la esperanza de la paz. Y yo escribí ese discurso con tristeza, obviamente, ¿no? Claro. Pero al final del discurso quedó una frase que decía: el libro de la paz sigue abierto y solo se cerrará el día en que la encontremos, ¿no? Como ese margen de esperanza, ¿no, claro. Chávez? Qué bueno que después otro presidente de la República me llama para escribir discursos con él, que fue Juan Manuel Santos, en el año 2010. Y trabajo con él durante los 2 periodos de gobierno que tuvo él aquí en Colombia, y él intenta nuevamente hacer la paz con la FARC, pero le va mucho mejor porque aprendió de todos los errores que se habían cometido en el proceso inicial, porque se hace todo de buena fe, pero se cometen errores, claro, se pueden corregir. Gracias a eso, yo volví a escribir los discursos de la paz, pero esta vez tuve la feliz oportunidad de escribir el discurso en el que anunciamos a Colombia y al mundo que se había logrado un acuerdo de paz con la guerrilla y que la guerrilla iba a dejar sus armas y se iba a reincorporar a la sociedad. Wow. Entonces, fueron 14 años desde que escribí el discurso en que se rompió la paz hasta que escribí el discurso en que se firmó la paz, ¿no? Qué bonito, qué bueno. Y entonces yo digo, ¿por qué traigo todo esto a cuento? Porque no se trata de escribir discursos porque sí, es que tiene un sentido, ¿no? Todo lo que hacemos tiene un sentido, y en mi caso, mi trabajo tenía el sentido de colaborar a que este país que estaba tan convulsionado, hoy esté viviendo un escenario de mucha mayor paz. Todavía hay algunos grupitos pequeños, todavía hay narcotráfico. Sí, por desgracia. Mientras haya consumo, habrá oferta. Eso es inevitable, ¿no? Sí, sí. Pero Colombia está viviendo una apertura, eso está lleno de turistas, de gente que viene de todo el mundo. Estamos pudiendo ir a sitios en nuestros parques naturales que antes no se iba por miedo a la guerrilla. Entonces, wow, qué bueno, es una fortuna haber podido como colaborar con esto, ¿no? Yo me estoy fijando que estos últimos años está viendo, al menos en algunas zonas de Latinoamérica, está viendo como más esperanza, puede ser. Porque fíjate el caso de El Salvador o lo que estás contando, o está contando usted ahora, lo veo como que poco a poco va yendo a mejor, ¿no? Muchas cosas. Sí, yo creo que no sé si tú has estado aquí en América Latina. No, Chávez. No, me encantaría, no. He estado en Japón, he estado 2 años viviendo, pero no, casi 2 años. Qué bueno. Tienes que venir porque es un continente, pues, y para ustedes en España, pues evidentemente somos hermanos y compartimos tradición, idioma, cultura, bueno, forma de ser también, ¿no? Sí, sí. Pero cuando ustedes vengan acá, todos los que vienen acá encuentran un continente que está renaciendo y que está muy vivo.
O sea, aquí hay mucho que hacer y quizá hay todo por hacer, ¿no? Cuando uno va al viejo continente, como lo llamamos a Europa, encuentra un continente ya hecho y de alguna manera uno acaba visitando más museos o pueblos que son como en el Camino de Santiago que yo recorrí hace 5 años y que voy a hacer nuevamente en un mes. Pueblos fantasmas, ¿no? Pueblos donde viven 10 habitantes, 30 habitantes y casas inmensas que uno dice, ¿dónde está la gente? No, uno que otro viejito y los jóvenes se fueron todos a las grandes ciudades, ¿no? España está muy vacía, España está muy vacía. Sí. Entonces es todo lo contrario, acá está lleno de cosas por hacer, lleno de niños y lleno de jóvenes, entonces es como el continente de la esperanza. Y claro, hay problemas, muchos problemas, y siempre estaremos lidiando con la pobreza y con la inseguridad, etcétera, pero ante todo hay esperanza y ganas de vivir, y eso es lo que contagia. Qué bueno, qué bonito. Sí. Eso, joder, me gusta escucharlo y me gusta verlo, ¿no? Poco a poco que va avanzando, ¿no? Aquí Europa, entre la guerra y otras cosas, se está oscureciendo mucho. Pero bueno, no es el caso. Perdona, continuemos con tu aventura. Bueno, fíjate que por esa época, bueno, yo nunca dejé, en todo caso, el tema espiritual. En medio de todo mi trabajo de escritor de discursos, etcétera, pues seguía investigando, seguía leyendo muchos libros, que los libros, hay maravillosos autores que le traen a uno una información, autores desde orientales, con toda la filosofía oriental, el yoga, por ejemplo. Entré al mundo también de la meditación y del yoga, un poquito de la meditación zen, y otros autores como, que te digo, Wayne Dyer o Eckhart Tolle, el del poder de la hora, o Neil Donald Walsh, el de las conversaciones con Dios, y todos daban una amplitud a lo que uno ve acá sobre lo que es la vida, ¿no? Siempre se habla de un más allá, un reino de la verdad al que realmente pertenecemos y al que uno puede acceder de determinadas maneras. Uno puede acceder a ese ser que somos a través de la presencia, a través del aquí y el ahora, y eso se hace con la meditación, por ejemplo, o se hace con el yoga, o se hace caminando 1000 kilómetros en el Camino de Santiago o por los Himalayas, o se hace tal vez simplemente sentado en la sala de tu casa y teniendo un momento de intimidad contigo mismo. Pero hay otro camino, y hay un camino que algunos llamamos que es como un atajo para llegar al estado verdadero de tu conciencia, y es el camino de las plantas sagradas y de las medicinas sagradas. Un camino que yo había explorado con mis lecturas de Carlos Castaneda desde cuando comencé a leerlo a mis 20 años, y que me había quedado como en el inconsciente. Por ahí es la cosa, por lo menos para mí, por ahí quiero investigar. Entonces llega el año 2016, yo estoy escribiendo todavía discursos para el presidente de la República, está a punto de firmarse el acuerdo de paz con las FARC, pero yo estoy pasando por un momento emocional y sentimental muy complejo, lo que llamamos en el mundo espiritual la noche oscura del alma. Todos los humanos, Xavi, tú sabes muy bien, y todos lo hemos vivido, pasamos alguna vez o algunas veces en nuestra vida por un momento de crisis absoluta. Totalmente. Ese momento que tú dices, no vale la pena vivir. Sí. No encuentro salidas. Es un vacío existencial, ¿no? Eso es un vacío existencial terrible. Uf. Yo he pasado durísimo por eso, Y se convierte en, puede ser una depresión profunda. Algunos llegan al intento de suicidio, o si no al suicidio. Por desgracia, sí. Sí, por desgracia. Pero es en ese momento en que tú estás en el hoyo, en que tú estás en el abismo, cuando los grandes místicos y los grandes pensadores, los que hoy están enseñando al mundo cómo vivir, hacen una pregunta. La hacen de diversas maneras, pero hacen una pregunta. Y la pregunta es, ¿debe haber otra manera? ¿Cuál es? ¿Debe haber una salida? ¿Cuál es? O incluso si son ateos o agnósticos, acaban mirando al cielo y diciendo, Dios,
ayúdame, no Wow, sí, encuentro sí. salida, Muy ¿no? bien. Necesito una luz, ¿no? Y en ese momento a todos estos autores y místicos les ha pasado que les llega la luz, les llega el camino, les llega la salida, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Uno está enfocado, yo me imagino como una especie de círculo lleno de puertas, y uno está enfocado al frente de una puerta cerrada con un candado grande, y uno se quiere morir porque esa puerta está cerrada, y uno dice, esa es la puerta que yo quiero, y está cerrada, y está uno dispuesto a quedarse sentado frente a esa puerta hasta morir si es necesario, porque está cerrada. Uno lo que necesita es alguien o algo que le abra los ojos, que lo levante, que le abra la perspectiva y nos ayude a mirar un poquito al lado y un poquito más la circunferencia total y darnos cuenta que estamos llenos de puertas, solo que nos hayamos concentrado en una que por ahora estaba cerrada, de pronto después se va a abrir. En este momento estaba cerrada. Y esas son nuestras crisis, Xavi. Es que es increíble, Wow. porque resultan risibles cuando tú te levantas y miras el resto del escenario. Dices, pero yo me iba a matar por esto, o yo me iba a matar por esta mujer, o me iba a matar porque me quebré económicamente, pero estoy vivo, tengo todo a mi disposición, tengo un infinito abanico de posibilidades. Buah, ya ves. Necesito verlas. Cuando yo estaba en esa noche oscura del alma, enfrentado a una crisis en que había perdido a mi hogar, había perdido de alguna forma mi familia, mi casa, ¿sí? Mi esposa, Qué duro. a otra persona maravillosa que tuvo que ver con esa transformación que había llegado a mi vida. Ya estaba sin nada. Eso que dije, estoy sin nada, no tengo nada. Profesionalmente yo estoy escribiendo discursos y en la presidencia de la República cumplo con mi papel, pero internamente estoy roto. Y ahí se me ocurrió, ¿por qué no probar con las plantas sagradas? Colombia es un paraíso de las plantas sagradas, porque tenemos el Amazonas, y en la selva del Amazonas se produce salvajemente las plantas que tienen propiedades psicotrópicas maravillosas, particularmente lo que en Colombia conocemos como el yagé, y en Perú y en Ecuador y básicamente en el mundo se conoce como la ayahuasca. Es lo mismo. ¿Es lo mismo? Vale. El yagé en Colombia es lo mismo que la ayahuasca en Perú. Es un bejuco que crece en la selva, que mezclado con otra planta que se llama chacruna, produce o induce un estado de expansión de conciencia que te permite a ti elevarte a otras dimensiones, conectarte más profundamente con tu ser, encontrar la raíz de esos problemas que te tienen atascado, bloqueos que tal vez no hayas identificado, incluso hablar con tus ancestros. Hay quienes hablan con ancestros, hay quienes recuerdan vidas pasadas, hay quienes tienen visiones con espíritus de la naturaleza como hadas o gnomos. En fin, lo que te puede pasar con estas plantas es mucho, ¿no? Y yo vivía en Colombia, y aquí en Colombia somos 50 millones de habitantes, pero son muy pocos los que acuden a estas plantas, porque hay como un tabú que las rodea. Siempre ha existido ese tabú, no lo entenderé. O sea, claro, es como que infunde respeto o miedo, ¿no? De ahí nace ese tabú, creo yo. Es cierto, y siempre de 1000 personas que les va bien, a una que tiene lo que se llama un mal viaje. Lo malo, siempre sale lo malo, lo bueno nunca sale. Eso es lo que se conoce. Entonces, no, que eso es una cosa de curanderos, de tramposos, de brujos falsos, de chamanes locos y cosas de chamanes locos, de hippies desubicados. Sí, eso. De hippie vicenco, sí. Aquí en España sería eso. Entonces, pero yo sabía del yagé, y yo quiero probar yagé. Estoy en este momento que lo necesito. Y busqué por internet, felizmente, yagé en Colombia. No tuve que ir a la selva, no tuve que ir al Putumayo ni al Amazonas, sino a un pueblito muy pequeño que queda a 2 horas en carro por carretera de Bogotá. Y ahí hay un centro ceremonial de yagé que organizaron unas mujeres que son descendientes
de taitas del Putumayo, de médicos curanderos indígenas del Putumayo. Y allá ellos tienen ese lugar, la crearon inicialmente para que fueran mujeres a tomar yagé, para darles como la seguridad de que mujeres iban a cuidar a mujeres, ¿no? Pero después lo abrieron a todos los géneros, y allá acabé yendo yo a finales de agosto del 2016. Como te digo, llegué en una situación anímica, emocional, muy crítica, pero cuando uno está, eso es una maravilla, Xavi, cuando uno lo ha perdido todo, está listo para ganarlo todo. Exacto, te da todo igual. Ya te dices, da todo igual. Tú dices, ahora ya estoy aquí a por todo lo que venga. A la que sea, me boto con o sin paracaídas, pero nada puede ser peor, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Vaya. Y así lo hice. Cuando llego yo a Atenas, apenas cruzo el umbral de esa finca, me encuentro con estas mujeres y es como encontrarme con mi familia, con una familia cósmica que me estaba esperando con los brazos abiertos, llenos de amor. Wow. Y que me dijeron, ¿qué te pasa, Juan? ¿No? Y yo más o menos resumí muy poquito lo que me pasaba. Dijeron, de acá vas a salir un hombre nuevo. Tranquilo, quédate en nuestras manos, ¿no? Claro, ahí ya te da una esperanza increíble, ¿no? Cuando te dicen ¡Guau! eso, ya empiezas a ver un nuevo mundo, ¿no? Una esperanza. Así es. Y esa misma noche, junto con 3 niñas que venían de Inglaterra, de origen indio, y otro colombiano que venía de Estados Unidos, estuvimos en La Maloca, una maloca que tienen construida en la base de esa finca, y fue mi primera toma de yagé. Y en esa sola primera toma de yagé ya tuve una visión de cómo funciona el universo, cómo funciona la existencia, que me dio una infinita paz con solo esa visión de lo que yo estoy seguro que es apenas una esquina de lo que se puede entender, porque la mente humana no da para entender todo el mecanismo. Claro. O sea, esta fue tu primera experiencia de tu vida. Vale. Sí. Y puedes especificar, o sea, ¿puedes especificar todo ese proceso? O sea, como detallado, como decir, Sí. bueno, Sí. empieza así, me empecé a sentir así, ya me entiendes, ¿no? ¿A qué me refiero? Y te voy a contar más o menos cómo funciona una ceremonia de yagé o ayahuasca, porque evidentemente muchas personas no lo conocen y es interesante saberlo. Te voy a contar esa primera experiencia. Después he tenido decenas, pero esa primera me marcó. Entonces, eso es lo que busco escuchar. Bajamos a esta maloca que queda en medio de unos grandes árboles. Hay un río que corre abajo de la maloca, entonces tú sientes el agua corriendo y toda la naturaleza sonando, ¿no? Era de noche, entonces había ranas y grillos y chicharras, todo el cosmos acompañándote, las estrellas y la luna en la bóveda del cielo. Y bueno, uno entra, la primera vez es normal tener miedo, uno dice, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a perderme? Uno sabe que con la ayahuasca uno vomita y a veces tiene que también ir al baño rápidamente porque hay una purga, hay una limpieza corporal, ¿no? Entonces, a todo eso le tiene uno aprehensión. Bueno, cuando llegamos allá, los primeros que tomamos ayahuasca, la copa que nos dio Doña Marta es la chamana, nos da este líquido de ayahuasca, que es un líquido viscoso en una totumita. Es un líquido viscoso de un sabor muy amargo, lo llaman el vino del alma, pero realmente pues, te hace estremecer tomártelo. Y ya una vez lo tienes en tu sistema digestivo, te vas a tu colchoneta, estamos todos ubicados en la maloca, que es circular, ubicados como con las agujas del reloj, cada cual en su colchoneta. Y ahí te quedas tranquilo esperando media hora, 1 hora a que la planta produzca su efecto. Cada experiencia es distinta para cada persona, obviamente, y es distinta para uno cada ceremonia. No hay ceremonia que sea igual. Wow. Pero bueno, en este caso, yo pues me sentía mientras me llegaba algún cambio, ya empieza a sentir uno que en el cuerpo empieza a moverse algo, empieza a moverse como una especie de mareo, y de pronto ya sentí que tenía que acostarme y empieza la psicodelia, ¿no? A ver dentro de uno como luces y formas geométricas muy hermosas, como caleidoscopios que se abren y se abren y se abren.
y empieza, a mí me pasa siempre como un cocarrón, como un zumbido dentro de la cabeza muy fuerte. Una Y ese vibración. zumbido adentro, sí, una vibración que hace Oh, y eso me mostraba que ya estaba entrando a otra dimensión, que estaba pasando de esta dimensión física a otro lado, ¿no? wow. En un momento dado tuve miedo porque sentí que se me había olvidado respirar. Dije, no estoy respirando y no sé cómo respirar, ¿no? Entonces, Ostras. el Pero, corazón se me salía. Dije, aquí me voy a quedar, ¿no? Porque no sé ni cómo hablar. Pero fue un momento nomás y me dije, no, aquí vine a sanarme, no me vine a morirme este día. Entonces, regresó la respiración a mí. Y en ese momento, ya después del zumbido, me quedó claro que iba a contemplar cómo funciona la existencia. wow. Y aparece en mi visión un gran mecanismo. Haz tú de cuenta un engranaje gigantesco de piñones, como de rueditas que se encajan unas en otras, ¿no? Como Tipo ruedas de como el molino. interior de un reloj. Sí, como el interior de un reloj, pero de tamaño monumental. Wow. Y en esas rueditas había fichitas. Y las fichitas iban, a la medida que se movía, caía la fichita en la rueda de otro, se juntaba con otras fichas y caían y caían y caían. Y lo que yo entendí en ese momento, porque además de lo que uno ve, uno tiene un entendimiento interno muy grande, como una inteligencia superior que de pronto aparece, es que yo estaba contemplando una esquina de cómo funciona el universo, apenas una esquina, porque buscar ver más era imposible para mi limitada capacidad mental humana. Para tu comprensión, claro. Y que la vida funciona así, que cada fichita que caía en el gran mecanismo era una vida humana, y que al juntarse con otras fichas construían una historia en una vida humana, y después caían en otra y caían en otra, y que cada vida era tan corta, tan breve, que pasaba en un pestañeo, que lo que para uno le parece que son, que 80 años, 90 años, una eternidad, en el mundo del universo gigante que vivimos, es un pestañeo. Y me daba cuenta además de que eso significa que nadie es absolutamente responsable de sus actos, porque apenas obramos con lo poquito que podemos hacer con las cartas que tenemos en la mano, mientras caemos otra vez y caemos otra vez, y que una vez seremos el asesino, y que a la siguiente seremos la víctima, y a la siguiente seremos una mujer, y a la siguiente un hombre, y a la siguiente un guerrero, y a la siguiente un sacerdote, que no Cazador importa. y presa, aprendiz y maestro. Tal cual. Y no hay diferencia. Son experiencias que estamos acumulando, Wow. y en las que nadie es culpable de nada, sino que todos son simplemente seres acumulando experiencias para engrandecer la experiencia colectiva de la vida. Un poco Wow. Eso es lo que yo vi, ¿no? Wow. Bueno, Que me parece muy interesante. Porque lo vi y lo entendí. wow. Es que ahora que has dicho esto y que del tiempo, que es breve, entonces te voy a hacer una pregunta que igual es un poco extraña, pero ¿crees que ese plano o ese enfoque que viste ahí en ese momento, crees que es atemporal? O sea, que el tiempo no fluye igual que lo que estamos viviendo ahora, por ejemplo, tú y yo ahora mismo, en la vida normal. Lo creo absolutamente, Xavi. Lo que uno siente ahí es fuera de esas dos dimensiones en las que nos movemos los seres humanos, que es el tiempo y el espacio. Y uno se da cuenta que el tiempo no tiene juego ahí. El tiempo no tiene juego ahí. Puede ser de cualquier manera y al mismo tiempo. Wow. De ahí que, y haciendo un paréntesis, qué importante es que en este año 2023 la Academia haya premiado como mejor película a todo al mismo tiempo y en el mismo lugar, ¿sí? Porque esa película es una revelación. Esa película muestra en cine un poco lo que yo te estoy contando ahora en una visión de una planta sagrada, ¿sí? Wow. Sí. Y tú ves esa película y tú sales como si hubieras viajado, realmente. No sé si ya la viste. No, esta no la he visto. Pues se ganó el Oscar a la mejor película y se ganó
muchos Sí, Óscares ahora. lo he escuchado, pero no lo he visto. Entonces, ver esa película es una forma de viajar y darse cuenta realmente así funciona. Y cuando uno ha tomado plantas sagradas se da cuenta, sí, es que así funciona y así tiene toda la lógica, ¿no? La lógica del mundo real, no la lógica de este mundo limitado de lo físico, ¿no? Entonces, pero bueno, para continuar con toda la experiencia de la noche, Sí. bueno, tengo esa gran experiencia y regreso de pronto como que sale uno de la experiencia y vuelve a su colchoneta, vuelve a sentir, ¡pum!, estoy otra vez en la maloca, estoy otra vez con los grillos y con las ranas, oliendo, etcétera, y ahí ya sentí el mareo que produce la ayahuasca. Ya sentí que quería salir a vomitar, pero no tenía fuerzas para pararme porque estaba totalmente ido, ¿no? Entonces le pedí a la hija de la chamana que me ayudara a salir a la puerta y apenas salí, me desmayé y vomité. Pero cuando uno vomita yagé, uno no vomita lo que se comió la mañana o en la tarde anterior, no es esa clase de vómito. Es un vómito que uno vomita, obviamente el líquido del yagé, pero es como emocional, es como sacar fuera de ti muchas emociones negativas que tienes, culpas, remordimientos, miedos, sensaciones de inutilidad, bueno, lo que tú quieras, uno siente que se está limpiando de eso. Entonces es una purga fuerte, físicamente uno se siente muy movido, pero al final, cuando acabas de vomitar y ya caes tranquilo sobre el piso, es una sensación de limpieza, de tranquilidad, de felicidad de haber limpiado todo eso, ¿no? Ahí ya me quedé el resto de la noche fuera de la maloca, mirando el cielo estrellado, y entonces se me acerca otra hija de la chamana y me dice, el yagé tiene un mensaje para ti. Y me lo dice, ¿no? Y el mensaje es, tú tienes que soltar. Tú estás en la condición en que te encuentras porque estás amarrado, aferrado, en este caso, a dos personas y a la imposibilidad de poder tenerlas, ¿no? Y tú tienes que soltar. Mientras tú no sueltes, mientras tú no vacíes los cajones de tu alma, nada más puede venir a llenarlos. Tú tienes que estar vacío. Y el mensaje es, suelta y deja ir. Y confía, ¿no? Y a mí me llegaba en inglés y me llegaba como con letreros de neón y decía, trust and let it go. Trust and let it go, ¿no? Y mira, Xavi, ahí me pasé el resto de la noche después con esas dos palabras. Mi gran dilema, lo que me tenía al borde, te soy sincero, y uno hace estos programas para ser sincero, no para maquillar nada. Claro. Me tenía al borde del suicidio, esa situación, ¿sí? Qué pena. Lo llegué a contemplar, ¿sí? Y de pronto en esa noche, todo se abrió. Me di la vuelta y me di cuenta que el mundo estaba lleno de puertas abiertas para mí y que yo me había enfocado en la única puerta cerrada y por eso me quería matar, ¿sí? ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Es y una ya, pasada. Esto que acabas de contar es una pasada, de verdad. Porque tú puedes solucionar tu vida, hombre, en una noche, ¿no? A mí me pasó, ¿no? ¿Y qué viene después? Ya viene la chamana y la hija y me dicen, vuelve a la maloca, me arropan como una mamá arropando a un bebé, me ponen mis cobijas y me dicen, ya quédate aquí tranquilo. Y la parte final de la experiencia es una sensación de amor universal, es un amor que te sobrecoge de tal manera como tú nunca has sentido. Te sientes amado por el universo, te sientes arropado y cuidado y sabes que nunca nada te va a fallar, que puedes saltar al abismo que tú quieras y siempre algo te va a recoger, ¿no? Wow. Y es una sensación que no es un pensamiento, tú lo sientes a nivel celular, sientes que el amor te invade y que el amor es todo y que tú eres uno con todo y con todos, ¿no? Es brutal. Y la pregunta es, cuando ¿crees que el efecto, esta sensación que te da haber hecho este ritual, haber tomado pues la ayahuasca o la sustancia que sea,
Bueno, que sea, me refiero a esto, no vayamos a Sí. pensar otras sustancias. Eh, ¿Crees que esta sensación tan brutal de amor, de estar en paz consigo mismo, de querer, de notar que todo fluye mejor, crees que forma parte del químico mismo, de la planta que lo compone y tú lo absorbes y haces así? ¿O es algo que va más allá? Claro, y esa es la gran discusión de los que de alguna forma critican estas plantas o estas medicinas sagradas. Dicen, bueno, pero es que eso son alucinaciones. Y Claro, ahí ese llega el punto, ¿no? Ese es la el alucinación, punto. todo muy bonito, ¿no? Mm. Los elefantes rosa Sí, sí, sí. y tú vuelas y los unicornios y en fin, ¿no? Pero la vida real, te dice, pero la vida real, hay guerra en Ucrania, sales y te atracan, te estafan, etcétera, ¿no? Sí, sí, ¿Dónde sí. está el amor? ¿Dónde está el amor? Es la pregunta. Pues yo tengo la certeza de que, con lo que uno conecta realmente en el mundo de las plantas sagradas es con la realidad. Con lo que uno conecta es con la verdad. Y uno se da cuenta que es todo lo contrario, que la alucinación es esta, que el sueño es este, que el sueño es este, porque lo otro es tan grande, tan inconmensurable, se siente tan real, y cualquiera que lo haya hecho en un contexto espiritual y ritual, porque aquí hay que aclarar, si tú vas y tomas yagé como parte de la fiesta, Sí, ¿no? sí. Como para seguir la parte. Sí, seguir la tarde y una fiesta más, pues no vas a tener nada, ni te va a quedar nada. Pero si vas con un propósito espiritual, si vas donde gente experta que te lo da en un entorno ritual, ¿no? Vas a ver que todo el mundo va a concordar contigo que lo que ha visto es lo que ahora sabemos que es lo real. Wow. ¿no? Y eso te da la posibilidad de vivir, como decía don Juan Matus, el brujo que le enseñó a Carlos Castaneda. Don Juan Matus dice, esto no es real. Lo real es lo que se vive en el gran águila, porque pues los nahuales hablan del gran águila, ¿no? El gran universo. Pero en esta vida hay que vivir con desatino controlado. Y desatino controlado es saber que nada importa, es decir, saber que nada es real, pero vivir como si importara. Así es como viven los brujos en este mundo. Bueno. Saben que el mundo real es otro, pero en este mundo hay que vivir como si importara y jugamos el juego, ¿no? Hazte de cuenta con meterte en un videojuego, ahora con el metaverso. Listo, métete en el metaverso y juega tu avatar, tu partida, tu avatar, pero tú sabes que tú te quitas tus gafas y tus auriculares y está la vida real. ¿no? Claro. Y aquí se hace una conexión con la muerte. ¿Puede ser? Sí, total. Y esa es la pregunta que te tenía ahora, yo he ido apuntando. Claro, cuando has hablado que conectas con la realidad y es otro plano existencial, digamos, ¿no? ¿En qué punto queda la muerte o el concepto de muerte que nosotros vemos con nuestros ojos de humano? ¿Sabes? La gravedad de la muerte comienza a deshacerse. De hecho, la realidad de la muerte comienza a deshacerse ante tus ojos. Wow. Porque cuando tú ves y sientes y entiendes con todo tu ser que tú no eres el personaje que habita, que tiene un cuerpo y un cabello y que tiene un nombre y una nacionalidad y una edad, sino que tú puedes volar en el universo de cualquier manera, que tú existes aun cuando dejas de ser esa persona, lo vives ya en este plano, estando vivo, pues le pierdes el miedo, ¿no? Wow. A mí me pasó, hay varias plantas sagradas y varias medicinas. Bueno, con todo esto que pasa, digamos, yo al otro día tengo otra experiencia muy linda, pues ya con reencarnación. Yo encuentro que una de las jóvenes inglesas que está ahí había sido una esposa mía en la India siglos atrás y nos reconocemos. Pero esa es otra historia. ¿sí? Wow. Es otra historia. Ahora me dejas alucinado ya. Y eso es hermoso. Pues, y también ya algo me había preparado para que me reencontrara con mi pasado en la India. Pero
claro, cualquier persona igual puede decir, pues, tú te puedes alucinar lo que quieras, sí, sí, pero ella también lo alucina, ¿no? Es decir, ocurre que a menudo algo que te pasa a ti, le está pasando a otra persona Hay una conexión. en su propio viaje, ¿verdad? Ujú. Pero después todo esto me va a llevar finalmente al motivo por el cual tú me has llamado y que posiblemente hablaremos después, que es escribir un libro que se llama Soy Búho, en el que narro todas estas experiencias que he tenido con las medicinas sagradas y con algo más, con la hipnoterapia, por ejemplo, con el Camino de Santiago, que no es un tema de medicinas sagradas, sino recorrer el Camino de Santiago desde Francia hasta Finisterre y Muxía. Y hay una medicina con la cual yo termino el libro, es el último capítulo de mi libro, Soy Búho, se llama el libro, el último capítulo, que se llama el bufo. El bufo. Wow. El bufo. El bufo es un sapo que crece en el desierto de Sonora, el mismo desierto donde Carlos Castaneda tuvo sus experiencias con Don Juan y con los yaquis. Solamente crece en ese desierto de Sonora en México. Es un bufo gordo y tiene como unas glándulas en la espalda de donde se saca un líquido. Si tú te fumas ese líquido en un contexto ritual y con gente experta, ojo, ¿no? Porque Nacho Vidal, tú sabes quién es Nacho Vidal. Sí, tanto, sí. Nacho Vidal se fue. Me llamo Vidal de apellido. Creo que a Venezuela, tuvo una experiencia con bufo, posiblemente después de una rumba, y el amigo se murió. Sí, lo contó en un podcast. Eso podcast fue muy famoso. Sí. Es que uno no puede hacer bufo después de una rumba o no puede hacerlo de cualquier manera. Es una medicina muy fuerte que contiene un elemento químico que es el DMT. El DMT es la dimetiltriptamina. Wow, ¿sí? Eso es. El yagé, el yagé y la chacruna, la mezcla de yagé y chacruna o ayahuasca y chacruna, contiene DMT. La chacruna tiene DMT. Es decir, tú cuando tomas yagé o tomas ayahuasca estás tomando DMT. Wow. Pero el bufo se llama 5-DMT. ¿Sí? Mucho entonces, más potente, ¿no? Mucho más potente. Y tú con solamente una aspiradita de bufo, que yo la hice en México con una gente maravillosa, y realmente expertos en el tema, inmediatamente abandonas tu ego, tu yo acá. Es que desaparece. Xavi no existe. El tiempo no existe. El espacio no existe. Pero tú sigues existiendo en una dimensión tan gigantesca que tú existes como universo y te das cuenta que el universo eres tú. Wow. ¿No? Como todo es uno, ¿no? Todo es uno, pero ya no es una frase, ya no es que, ay, qué bonito, todos somos uno. No, ya te entiendo, ya. Es como una conexión que lo estás sintiendo, que claro. Es que tú ya no existes y ahí estás, pero estás viviendo ese amor sobrecogedor, porque siente uno el amor del universo. Wow. Estás viviendo ese todopoderoso que eres, esa comunicación que puedes tener con otros seres sin siquiera musitar palabras, sino tú los ves e inmediatamente sientes lo que ellos están sintiendo y solo es amor. Yo tuve esa experiencia y la narro en el libro, y para mí eso fue un ensayo de la muerte. Para mí ya me quedó muy claro que cuando me muera, eso es. Y se acabó el susto, porque cuando yo regresé del bufo, y esos son 10-15 minutos que tú estás en el viaje, es muy corto, pero tú regresas, y yo regresé con una felicidad. Yo no podía de la felicidad, no me cabía en el cuerpo, yo me reía, abrazaba a todos los que estaban conmigo, los besaba, les decía, Dios, es que ya sé, ya se acabaron los miedos, se acabó la incertidumbre, lo que somos es universo. Mientras estemos en esta obra de teatro que llamamos vida terrena, vivamos con desatino controlado, es decir, vivamos como si importara, pero jugando, sabiendo que nada importa, es un videojuego, pero sepamos también en esta vida que no hay muerte y que lo que hay es la gran expansión de tu conciencia
en un entorno de amor gigantesco, ¿no? Entonces ahí te avancé, Xavi, el primer capítulo del libro, que es la primera toma de Yagé, con el último capítulo, después de muchas experiencias, que es la toma de Bufo. Estoy deseando leerlo, a ver si llega ya. Estoy deseando leerlo. Ojalá. Me encanta la manera que has tenido de transmitir toda esta sensación, porque vamos, al menos me lanza un mensaje súper esperanzador. Y lo que me da curiosidad es ¿cómo te ha afectado esto en tu día a día? Desde que hiciste tu primer viaje, el que nos has narrado ahora, ¿cómo ha cambiado tu día a día y el enfoque en la vida, ¿no? En el plano existencial que tenemos ahora, o sea, nosotros lo que conocemos ahora? ¿Cómo ha cambiado tu día a día? ¿Qué enfoque tienes ahora? Claro, la vida cambia y debe cambiar, porque es muy triste y pasa con personas que tienen experiencias con plantas sagradas y van y descubren que todos somos amor y la belleza de estar conectados con la naturaleza, por ejemplo, pero regresan a su ciudad, a su trabajo, a su familia, a sus amigos y nuevamente se enganchan y se les olvida y vuelven a caer en viejas creencias y en viejos hábitos que no les permiten como trascender todo lo que vivieron, ¿no? Y concretarlo en la vida cotidiana. Uno tiene que tener como un propósito real de que lo que uno vive en una medicina sagrada y en una ceremonia lo quiere incorporar en su vida, porque si uno vive algo tan hermoso, tan amoroso, tan luminoso, pues qué bueno que esté en la vida diaria. Y eso hace que mucha gente tome decisiones. Muchas personas que yo he estado en este lugar, digamos, en este pueblo cerca de Bogotá, mucha gente viene de todo el mundo, vienen de Europa, vienen de Asia, de Australia, de Estados Unidos, de otros países de América Latina. Y he sabido de muchos que cambian, llegan a sus países y cambian de trabajo. Por ejemplo, trabajaban en algo que los hacía infelices, ¿no? Simplemente por ganar pasta, dinero. Sí. Y dicen, no, se puede vivir de otra manera, ¿no? Y voy a intentarlo por mi vocación. Hay personas que tienen adicciones muy fuertes a drogas o al alcohol y descubren la raíz de esa adicción, de hecho salen curados, pero quieren llegar a contactar a otros y a decirles, hay otro camino, hay otra manera, no tenemos que escaparnos con drogas, no tenemos que escaparnos con alcohol. En mi caso, yo regresé, yo estaba trabajando, como hemos dicho, como director de discursos de la presidencia de Colombia, y hice los últimos discursos, el de la firma del acuerdo de paz, y ayudé al presidente Santos a hacer un discurso que era el más importante de su vida, que era el discurso cuando le dieron el premio Nobel de Paz en Oslo, Noruega. Y ya ese discurso, que lo construimos entre Santos y yo, tiene elementos en sus palabras que me llegaron a través de visiones del Yagé. Elementos muy espirituales. Ese discurso se puede encontrar en YouTube, ¿no? Discurso ¿Sí? Premio Nobel 2016. Y vas a ver que al final del discurso es un mensaje espiritual muy fuerte que yo le propuse al presidente Santos que lo diéramos, y él, muy conectado también con estos temas, digo, claro, Juan Carlos, esto es lo que hay que decirle al mundo, que somos uno. Genial. Que somos uno, que no hay razas, que no hay pueblos, que nuestra raza se llama el mundo y nuestro pueblo se llama humanidad. Esa es una frase del discurso, ¿no? Vaya. Y ya después de hacer ese discurso, yo supe que ya no tenía que hacer nada más en ese mundo del poder o de la política. Y renuncié. Y dije, en adelante voy a dedicarme a seguir investigando estos temas, a seguir conociendo, porque no dejamos de ser aprendices, lo seremos hasta el fin de nuestros días, aprendices, a seguir leyendo, a seguir visitando estos lugares y lugares sagrados, como muchos que visité en estos viajes de estos últimos 6 años en México y en Perú y en Colombia, y a contarlo. Es ahí cuando entonces escribo Soy Búho. Y en la vida cotidiana, además pues estoy cumpliendo mi misión de alguna manera, que es hacer mi libro, y ya haré otro libro luego y contar esto, ¿no? Porque no sería justo que se quede como una experiencia
para mí y para mi entorno más cercano, ¿no? Qué bonito contarlo. No significa que todos tengan que venir corriendo a tomar yagé. Significa que todos pueden aprovecharse de las lecciones que alguien que lo hizo puede contarles. Yo tengo como un símil. En la época del Renacimiento en Europa, nadie sabía qué había en China. Nadie sabía. Pero tenía que haber un Marco Polo que tuviera la capacidad de ir a China, de vivir con Gengis Khan y con los mongoles y de pasar toda clase de aventuras y regresar y contarlo. Los que hemos ido a otras dimensiones de alguna manera, pues tenemos esa tarea de Marco Polo. Volvamos y contemos para que todos sepan que no solo existe la pequeña aldea en que vivimos, sino que también existe China, ¿sí? Y te lo pongo también con otro ejemplo muy más moderno, de Matrix. Wow, ¿sí? Ya ves. Hombre, si tú has logrado salirte de la Matrix, si tú tomaste la píldora del color correcto para salirte de la Matrix, tú puedes tomarte otra vez la pildorita azul y volver al mundo, pero para contarle a todos, el día que se cansen, el día que tengan miedo, el día que estén agobiados, recuerden que esto no es la realidad. Recuerden que detrás de la Matrix nos espera el mundo real, ¿sí? Wow. Entonces eso ya es como una misión. Y en la vida real, en la vida cotidiana, hombre, con una paz infinita, tú estás en paz, tú ya no tienes miedo, tú sabes que la vida anda de la manera correcta, que los puntos se conectan, que si algo supuestamente malo se está ocurriendo, más tarde lo vas a entender que era un plan que tú mismo habías urdido para llegar a otro punto mucho más elevado, para evolucionar. Entonces tú sigues haciendo las mismas cosas y sigues tomando tu cerveza con tus amigos, sigues yendo de viaje y sigues con tu pareja y con tu familia y viendo TV o películas, pero en tu interior hay paz, en tu cara hay una sonrisa y eso hace toda la diferencia. Wow, muy interesante. Ahora cuando has hablado de términos de realidad y tal, ¿crees que uno mismo con sus propias acciones construye realidad, su propia realidad? De una manera inconsciente o inconsciente, es que ese es el punto. Es que todos de una manera inconsciente la construimos. Y antes que las acciones ¿de dónde vienen? De los pensamientos. Es con nuestros pensamientos que nosotros creamos el mundo. Estoy absolutamente cierto de eso. Entonces, depende del tipo de pensamientos que tú cultives, será el tipo de acciones que hagas y el tipo del mundo que verás reflejado en el exterior. Hombre, si tú vives con un pensamiento de victimismo o vives culpando a los demás por las cosas que te pasan y todo es culpa del gobierno o de este partido político o de mi vecino que es un crápula, lo que tú quieras, ¿no? En lugar de... pues vas a seguir teniendo al vecino y vas a seguir teniendo la guerra y vas a seguir viviendo ese entorno, ¿no? Si tú empiezas a quererte a ti mismo, empiezas a decir, ¿por qué no pienso bonito? Piensa bonito y verás bonito. Puede que siga la guerra en Ucrania, pero ya no será tu tema principal, ¿sí? Puede que el vecino siga haciendo fiestas ruidosas que no te dejan dormir, pero tú habrás aprendido a que puedes comprarte unos tapones y dormir igual con una sonrisa y dejar que el vecino viva y tú estás tranquilo. Tú cambias el enfoque, tú cambias tu mente y tu vida cambia. No necesariamente el efecto exterior, pero sí cómo tú lo percibes y cómo tú reaccionas frente a eso, ¿no? Claro, es que me siento tan identificado con lo que has dicho, porque yo he pasado muchas épocas así, de obcecado, de tal. Ya no de culpar a los demás, porque eso es una etapa quizás también que va ligado con la inmadurez, pero sí que he pasado a veces épocas de y esto y lo otro y tal y cual. Incluso pienso digo, voy a emigrar porque claro, está muy mal España, voy a emigrar. Y a lo mejor no hay que emigrar, el que tengo que emigrar los pensamientos soy yo, ¿sabes? Yo conozco mucha gente que en sus trabajos
tiene muchos problemas y siempre tiene un jefe que le hace la vida imposible. Wow, Pero es sí. terrible. Entonces renuncia y va a otro trabajo y encuentra un jefe que le hace la vida imposible y le pasa trabajo tras trabajo. Entonces, el momento de decir, oye, parece que el problema no son tus jefes. El problema es que tú estás proyectando algo que genera que te ocurra eso. Claro. No tienes que cambiar de trabajo, cambia tú. Vive más contento, no estés buscando el problema afuera. Y lo que tú dices es perfecto, ¿no? No hay que emigrar, ¿no? Tal vez yo puedo acá mismo cambiar. Después viajas si quieres, pero no será un escape, ¿no? Wow. Sí. Esto es una lección autoaprendida porque yo he tenido un proceso así muy parecido. Bueno, me has dado esperanza, la verdad. Así que gracias. Hombre, qué bueno. Antes has sacado otro concepto que me parece muy interesante, que es el cuerpo astral. ¿Qué es el cuerpo astral? Porque me parece que es vital que definas ese concepto. Bueno, te decía que empecé a oír de esto, a leerlo desde muy joven, cuando leímos los libros de Lobsang Rampa, el lama tibetano, ¿no? Y empieza a hablar esto de que no solo tenemos un cuerpo físico, sino que hay otros cuerpos, diversos niveles energéticos de cuerpos que tenemos. Uno es el cuerpo astral, hay también un cuerpo etéreo o etérico, ¿no? Y más cuerpos de energía. De hecho, ya los que conocen del tema hablan de 7, 8 cuerpos que van más allá del cuerpo físico. Pero el cuerpo astral es una especie como de réplica de tu propio cuerpo, pero en un nivel de densidad mucho menor, que es el que de alguna manera se desprende de ti cuando por la noche duermes y sueñas. Entonces, al dormir y soñar, y eso es lo que explicaba Lobsang Rampa, tu cuerpo se desprende y va y tiene toda la clase de aventuras que tú tienes en tus sueños. Tú vas a otros mundos, a veces vas a ver a otras personas, ¿no? Tú sientes, oye, estoy hablando con mi tío Antonio, que vive en Málaga, y allá estoy hablando con él, y yo no sé qué pasó, y me dijo esto y aquello. O hablas con personas que han fallecido. Por ejemplo, hoy me acordé de mi abuela, y ella me dijo tal cosa, ¿no? Bueno, supuestamente, o la idea es que es el cuerpo astral el que está haciendo estos viajes durante la noche, pero siempre unido a tu cuerpo por la parte del ombligo, por un cordón de plata, un cordón que se ve como luminoso, como de plata, ¿sí? Cuando alguien llega y te despierta de pronto, te despierta de golpe, que el mal despertar, un grito o te zarandea, el cuerpo astral, esté donde esté, así esté en una luna de Júpiter hablando con extraterrestres, llega de inmediato. Y eso es que tú te sientes desenfocado porque sientes como que no alcanzó a cuadrar el cuerpo muy bien en el cuerpo físico, que fue demasiado rápido y tú tienes casi que volver a dormirte para volver a encajar bien. Wow. En la teoría de Rampa, pues lo que pasa cuando finalmente tú mueres o cuando ya estás agonizando es que el cordón de plata se va adelgazando, ya los agonizantes lo tienen muy delgadito y cuando se corta es que ya acabó ese vínculo de ese cuerpo astral que estaba teniendo experiencias en este vehículo físico, acabó el vínculo con ese vehículo físico. Hay gente que enseña a hacer viajes astrales. Es increíble, en internet tú consigues desde cómo hacer una bomba atómica hasta lo que haga falta. Internet es, vamos, es fabulosa para cuando lo usas para bien. Pues sí. hay un personaje que tiene muchos videos y audios para entrenar al cuerpo astral, que son lo que se llaman los sueños lúcidos, ¿no? Wow. Pues para tú tener con más conciencia lo que haces durante el sueño y lograr viajar a través de él y todo, ¿no? Eso es el cuerpo astral. Wow, genial. Me parece muy buena definición y muy interesante. Durante tus viajes, esto es una pregunta un poco ya extraña, pero bueno, quién sabe, quizás sí, quizás no, igual es que no. Durante los viajes que me has dicho que has hecho varios, en el momento que estabas ahí, pues con tu cuerpo astral, conectado con tu cuerpo astral, viajando y teniendo esas experiencias, ¿has tenido contacto con alguien más ahí dentro, en ese estado? ¿Con otro individuo, con otro
Con otra persona, otro ser. Em, Es un te poco voy a rara, contar la una- pregunta, pero... Sí, sí, sí. Porque hay diversas formas de tener contacto, ¿no? Digamos, tú en las visiones del yagé, no es tanto que tú veas a la persona frente a ti o al cuerpo, es como un pensamiento implantado en tu cabeza, es como una escena que te llega a tu cabeza, ¿no? Pero no es que tú veas a la persona. Por ejemplo, cuando yo vi a mi esposa india de siglos atrás, fue la escena de vernos Vale. y de entender, porque me dijo una voz, o sentí una voz que me dijo en inglés. ¿Y por qué me hablaban en inglés? Tal vez porque ellas hablaban en inglés, entonces como que me había quedado como el sonido. Claro. Y me dijo, tú estás aquí con ella para cruzar juntos, y dijo, to cross together, el umbral de la sanación, tomados de la mano, ¿no? Holding your hands, the threshold of the healing, ¿no? Y threshold es una palabra rara en inglés, yo ni siquiera la Sí, tenía muy presente, mira que que significa inglés lo domino y no sé lo que es. Sí. umbral, pero así me Umbral. salió, the threshold Anda. of healing, ¿no? Wow. Y bueno, pero ahí no estoy como en contacto. Una experiencia con el yagé, por ejemplo, mi mamá, estando yo en La Maloca, en Tena, el pueblo se llama Tena, mi mamá había muerto hacía unos 2 años y yo pensé en ella y pensé, estando en medio de mi viaje, pensé, hombre, no me la he soñado, no he vuelto a saber de ella, como que se murió y no ha habido más contactos, ¿no? Entonces yo quisiera una señal, algo, ¿no? Claro. Y yo estaba acostado en mi colchoneta. En ese ambiente tú lo que hueles es la leña de la chimenea, los inciensos que echan, el humo del tabaco que está fumando la mujer chamán, pero nada más. Pero de pronto me empieza a rodear un aroma de perfume elegante, el perfume que usaba mi mamá, que se llama Jean Paul Gaultier. Oh, Es un qué, perfume. qué mítica. Esta la uso yo también. Pues fíjate Pero tú, la de hombre. el Es como perfume un de mujer busto. tiene, Un tiene busto. una forma de mujer, una forma Sí. de cuerpo de mujer. La de hombre tiene forma de cuerpo de hombre y la de mujer de cuerpo de mujer. Sí, sí, sí. Pues me estuve 5 minutos en medio de todo ese humo que no tenía nada que ver, Wow. envuelto en Jean Paul Gaultier, envuelto en Jean Paul Gaultier. Qué más bella manera de mi mamá Wow. decirme, Claro. acá estoy contigo arropándote, ¿no? Y cuando terminó ese perfume, se acercó doña Marta, la mujer chamán, se acercó ella, me tomó de la mano y me cantó una nana. Wow. No sé por qué, ¿Cómo lo supo, no? es que ¿Cómo hay lo una supo? conexión, hay una Wow. conexión ahí. Y yo Claro. sentí que mi mamá me estaba cantando una nana, Wow. obviamente, ¿no? No, eso fue ¡buah!, el amor desbordado. Sí, Y además sí. la felicidad de saber pues que las personas que se te han ido siguen contigo, no importa que no te las sueñes o que no las veas, siguen contigo, ¿no? Totalmente. Y otro caso en que vi una persona fue ya en el Bufo, en el Sapo Bufo, en Exacto. México. Uno de los participantes era un señor de unos 70 años, creo yo, norteamericano, pensionado norteamericano. Ya habíamos hecho una buena relación, se llama Richard. Solo hablábamos en inglés, mi inglés no es muy bueno, pero pues intentábamos comunicarnos. Sí, para sobrevivir, sí. Pues bueno, cuando yo tengo esta expansión de conciencia, dejo de ser Juan Carlos Torres y soy el universo. Pero no solo soy el universo está dentro de mí. Es como si tú dieras vuelta al balón y tú ya no se fueras un balón viendo hacia afuera, sino el balón mirando hacia adentro, ¿no? Todo está dentro. Sí, sí. Y dentro de ese balón aparece Richard. Y me mira con una sonrisa, y yo lo miro con una sonrisa, y le digo sin hablar, ¿no? Richard, te estoy viendo y te estoy sintiendo y entiendo todo lo que tú me dices. Y él me decía, yo también te entiendo absolutamente todo. Y yo decía, pero es que no es inglés ni español. Wow. Es que yo siento tu comunicación sin palabras, ¿no? Wow. Y nos abrazamos en mi visión, digamos, pero en el mundo exterior yo me paré, o sea, yo no tengo conciencia de eso, yo después lo veo en el video, yo me paré, me puse frente a Richard, lo miraba y yo le hacía señales con mis dedos y le hacía la señal de tú, lo señalaba, ¿no?
estás aquí en mi corazón, en mi cabeza, y tú y yo estamos hablando sin palabras. Yo le decía eso, Qué pero con pasada. mímica, ¿no? Sí, 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 sí. Y le planté un beso en la boca a Richard, ¿no? ¡Hostia! Él quedó asombrado, pero él sabía que yo estaba en una situación de nirvana, de éxtasis, de amor, ¿no? Y para mí, yo nunca he tenido la sensación de estar tan en comunicación con alguien como la que tuve con este compañero de experiencia norteamericano, porque es que, es que no es ni telepatía, es que no tiene palabras, es sentir que el otro eres tú y tú eres el otro y no tienes que decirse nada. Wow, es bueno, una conexión máxima, ¿no? La conexión es la verdadera comunicación. Sí, es que ahí, de hecho, ahora te parecerá estrambótico, pero el caso que te he comentado antes del origen del hombre en el programa y todo eso, los Ajá. casos de contactados y tal, que incluso Manuel Carballal, el invitado que te dije, que el último programa que hice, Muy bueno, que él, escuché eso. sí, él habla de la DMT y lo relaciona mucho con los casos de abducciones y, y cuando tú hablas de esos casos y de la gente que ha sido contactada de esa manera, la manera de transmitir es exactamente así. Es como que les transmiten la información o les hablan o les dicen tranquilo, no pasa nada, o ven aquí, o no vamos a hacerte daño, porque es el mensaje que se suele lanzar. Es exactamente así. Por la mente no hay idioma. Lo entienden y ya. ¿Sabes? Es Me algo llamó la atención brutal. mucho que Manuel Carballal, semejante experto en el tema de ovnis y todo esto, ¿no? Dijera, y a ti que te gusta el tema de las abducciones, Sí. que él cree que muchas abducciones se explican por el DMT, por la Eso. dimetiltriptamina, ¿no? Sí. Entonces uno diría, pero ¿cómo va a ser si es una persona que está dormida en su cuarto y no está tomando yagé, ni está fumando bufo? Lo que pasa es que el DMT también lo produce en nuestro cuerpo sin necesidad de agentes externos. Wow. Prácticamente puede ser producido por la glándula pineal en determinados estados de conciencia, en una meditación muy profunda, haciendo ciertas respiraciones que enseñan en el yoga para abrir el kundalini, despertarlo. Tú produces DMT. Yo no sé si esa sea la explicación de algunas abducciones, pero me llama la atención que Carballal diga que algunas se pueden explicar por ser visiones de DMT. Es que yo me quedé impresionadísimo porque no es una conexión tan descabellada, ¿sabes? Yo creo que tiene bastante sentido. No quiero Así decir es, que la gente mienta, ni mucho menos. Cada persona cuenta sus así es. experiencias y yo respeto 100%. Pero hay un eslabón ahí muy importante. Yo creo que es muy importante. Sí. Pues en conclusión a todo esto, que ya llevamos una hora y que yo me pasaría la tarde hablando contigo, ¿eh? Pero no quiero tampoco. En conclusión a todo esto, ¿qué consejo darías a los oyentes cuál es tu reflexión en base a este tipo de plantas? O si recomiendas o no recomiendas. ¿Cuál es la reflexión? Yo, bueno, primero que todo les recomendaría desde un punto de vista más filosófico que hagamos caso a Pedro Calderón de la Barca y recordemos que la vida es sueño y recordemos como bien decía Segismundo, su personaje, que es la vida una ilusión, que es la vida una ficción, que todo en la vida es sueño y los sueños son. Wow. Eh, y, y cuando tú logras entender un poquito eso y desengancharte de los problemas cotidianos y dejar de darle tanta importancia a aquello que creemos que nos afecta y dejar de reaccionar emocionalmente frente a las cosas, darle siempre como una respiración y mirarlas con mayor perspectiva, como con mayor altura, mirar el campo de batalla, pero desde arriba, ¿no? No en medio del fragor de la batalla, vas a poder vivir con mucha más tranquilidad, con mucha más paz, con mucho más amor, con mucha más empatía y tolerancia frente a todos los demás. Y esa es la lección que a mí me han dado mis experiencias con las medicinas sagradas. Vivir
desde un punto de vista absolutamente experimental, porque lo que yo cuento no me lo ha contado nadie, porque me tomé el trabajo de ir a todos estos lugares y de superar el miedo y probar cosas que uno sabe que pueden ser fuertes mentalmente o fuertes físicamente. Y al final de todo queda una lección, queda un aprendizaje, y el aprendizaje es: somos amor, somos eternos, somos mucho más que el personaje que desempeñamos en esta obra o en esta parodia. Entonces gocémonos la parodia con liviandad, gocémosla con alegría, pongámosle amor, gocémosla con la familia, con los amigos, seamos siempre un faro de luz y de paz para los demás. Y si damos paz, recibiremos paz. Y si damos alegría, tengan por seguridad que recibirán alegría. Y si dan un abrazo, tengan la seguridad que casi nunca se lo van a rechazar, ¿no? Wow. Hay una frase del Curso de Milagros, que es un libro que vengo estudiando desde hace varios años. Mucha gente en el campo espiritual estudian este libro, Un Curso de Milagros, que es un libro canalizado. Y hay una frase que me parece que es fundamental: siempre que tenga que escoger entre tener paz o tener la razón, escoge tener paz. Porque, ¿por qué nos matamos en la vida? ¿Por qué discutimos en la vida? Oye, porque tú eres del Barça y yo del Madrid. ¿Y qué importa? ¿Y qué importa? ¿No? Vaya. Pues es un juego, ¿no? Pero es que se pueden matar. Acá en Colombia, el fin de semana pasado mataron a unos hinchas del Deportivo Cali, un equipo, ¿no? Pero ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Entonces, es terrible. Miremos desde arriba, subamos, entendamos que hay algo más y prefiramos siempre tener paz a tener la razón, ¿no? Todo eso son enseñanzas de las plantas sagradas. Ahora, los que quieran, no solo que Marco Polo les cuente cómo es la China, sino que quieran ir a la China y comer comida china y hablar con los mongoles y tener la aventura, pues bienvenidos al mundo de las plantas sagradas. Investiguen, infórmense bien, no caigan donde la primera persona que les diga que les va a dar ayahuasca por no sé cuántos euros, etcétera, sino que sepan que se hace por personas expertas, que tengan referencias de otras que han ido y que les ha ido bien y que se han sentido respetados en su proceso, ¿no? En tal caso, háganlo, si no mediten, si no hagan yoga, si no hagan peregrinaciones bonitas, pero básicamente vivan bien, vivan sin temor, no le tengamos tanto miedo a la muerte, hagámonos más amigos de ese final de esta obra de teatro y vivamos con amor con los demás. De eso se trata todo, de eso se trata la vida. Pues Juan Carlos, decir a los oyentes, Juan Carlos tiene sobre todo el libro que nos ha traído aquí al podcast. Yo soy búho, lo voy a leer, me está viniendo y tengo muchas ganas de leerlo. ¿Tienes alguna red social o tu canal de YouTube? Anúncialo aquí, que lo apuntaré en la descripción para que los oyentes te puedan seguir. Correcto, sí, hay un canal de YouTube, creo que si buscan Juan Carlos Torres lo encuentran fácil, sí, ¿no? Allá están colgados varios videos. Estoy leyendo fragmentos del libro, los fragmentos de las reflexiones de Búho, y ahí están quedando colgados, y testimonios de personajes que aparecen en el libro, ahí los encuentran. En Instagram estoy digamos, bastante activo, y ahí me encuentran como JC Torres Cuellar, todo pegado, Cuellar con doble L, JC Torres Cuellar, y ahí sí me conectan, y incluso podemos contactarnos por Instagram para cualquier inquietud. Es muy bonito, se está creando una red de comunidad de personas con inquietudes y con ganas de avanzar en el camino del autoconocimiento, y estamos listos para acompañar ese camino. Genial. Pues, don Juan Carlos, mil gracias de corazón, mil gracias. Y en conclusión, cuanto más amor das, mejor estás. Así que... Así es, qué bonita frase. Sí. Así es. Mil gracias de corazón. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias, Xavi. Un abrazo para ti.